Este es un programa de exposición bíblica de la palabra de Dios. Es la única manera que yo enseño la palabra, aún la predico, expositoriamente, hermano, y en contexto. Porque al quererme meter yo a darle un significado a la Biblia que no tiene, eso ya es metiéndome en el lugar de Dios. Y nos falta mucho que aprender de la palabra de Dios, nos falta mucho todavía. Pero lo que hemos aprendido, hermano, lo compartimos con usted por gracia, porque por gracia lo hemos recibido. ¿Ok? La palabra de Dios es lo más importante que usted pueda practicar en esta vida. Leerla, obedecerla, meditar sobre ella. Porque así como cuando uno almuerza a la mañana, hermanos, esta mañana pues me vine un poco tardecito, o sea, me agarré un plátano, me agarré un pan mexicano, ahí de la Fiesta Bakery acá para el barrio. Ahí es una panadería que existe desde hace yo creo más de 15 años, desde que yo estaba pequeño, hermano. Y me vine. Y el cuerpo físico, hermano, si no se alimenta apropiadamente, el cuerpo físico se va debilitando. Si lo alimentamos de una manera inadecuada, que no sea adecuada, lo vamos debilitando. Y quizás usted no sienta nada si lo hace una semana, 2 semanas, que no lo alimente bien. Pero al pasar los 15, 20, 30 años, usted va a notar un cambio en su vida física. No por el crecimiento de la vejez, sino porque nos estamos haciendo más mayores, pero porque no fue alimentado bien. Y después empezamos a tener problemas crónicos, problemas serios, por no cuidar el cuerpo físicamente, por no alimentarlo bien. Y aunque lo alimentamos bien y le damos todo lo que el cuerpo necesita, por la caída del hombre, por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, este cuerpo se tiene que ir decayendo como quiera, hermano. Pero lo peor que podemos hacer nosotros es no alimentarlo apropiadamente, no alimentarlo bien. Bueno, de esta manera la palabra de Dios es para nuestra vida espiritual y nuestra alma. Porque nosotros somos un ser espiritual. Tenemos un alma. Y vivimos en un cuerpo hecho del polvo, hermano. Creados por Dios Todopoderoso. Por eso es que yo creo en enseñar la palabra en contexto, expositoriamente, y lo mejor de mi habilidad, enseñarle a usted. Yo no tengo una gran revelación como muchos profesan por ahí, que tienen sueños, visiones, que Dios le reveló esto, que Dios le reveló aquello, que Dios le reveló aquello otro. A mí Dios no me ha revelado nada, hermano. A mí lo único que Dios me ha revelado es lo que yo he aprendido de su palabra. Y es todo lo que me interesa saber. A mí qué me importa saber de las visiones de Kenneth Copeland. A mí qué me interesa saber de las visiones de Benny Hinn, de Creflo Dollar, de Kenneth Hagin, de Rick Warren. A mí qué me importa saber de las revelaciones de Dios, hermano. Yo no necesito que hombres me den revelaciones nuevas de lo que ya está establecido. Y si usted no alimenta su vida con la verdad, con la palabra en su manera más pura, usted se va a morir espiritualmente. Usted se va a decaer espiritualmente. Usted va a terminar en apostasía. Usted va a terminar en un corazón endurecido contra Dios. Porque dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Para que usted y yo seamos cristianos sólidos, firmes, que no nos lleve cualquier viento de doctrina que entra, como hoy día la iglesia moderna. Pues obviamente que tenemos que tener un fundamento sólido, que es Cristo, que es su palabra, que es la verdad, la palabra de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, no lo podemos cambiar nosotros. La palabra de Dios, si algo tenemos que aprender de la palabra de Dios, que nosotros, los seres humanos, nos debemos someter a la palabra de Dios.
No convertirla a mi antojo, como hoy día se practica en muchas iglesias. Porque cuando el hombre se mete en el paquete, en el papel de querer interpretar la Biblia personalmente, es un error grave, hermano. Usted está escuchando palabras de hombres. Y las palabras de los hombres son vanas, se las lleva el viento y están basadas en convicciones de hombres pecadores igual que usted y yo. Porque todo hombre, de Adán y Eva para acá, nacimos pecadores. Yo no necesito la revelación de otro pecador de lo que la Escritura enseña. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos dedicar tiempo, hermanos, para estudiar la palabra. Y muchos de ustedes no lo hacen. Muchos de ustedes duran mucho tiempo sin leer la Biblia. Entonces, eso lo lleva a usted a creer todo lo que le enseña su pastor o a quien usted mire en YouTube, porque hay gente que se mete a YouTube a escuchar pastores y escuchan de todos pastores. Al último andan todos confundidos, que no entienden ni en qué nombre bautizarse, que pelean por el bautismo, que el rapto no es hasta después de la gran tribulación, que es a mediación, que no hay rapto, otros, que tiene que volver a guardar las ceremonias de la ley, otros que no debes comer carne de marrano, otros que tienes que adorar a Dios el sábado, y ahí se la pasa la gente, argumentando cuestiones de la palabra de Dios porque no estudian la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, hermano, es la que nos lleva a la vida eterna. Esta palabra de Dios es la que nos enseña el camino a Dios. Nos revela la voluntad de Dios. Nos muestra el camino. Nos dice qué es lo que Dios demanda de nosotros, que somos su creación. Nosotros no somos dioses pequeños, ni Jehová Junior, como dijo Cash Luna. Ni Maldonado, ni esta bola de locos que dicen que el hombre es Dios. Copenhagen, Jesse Duplantis, George Myers, Joel Osteen, que el hombre es Dios. Olvídese. Si lee la Biblia bien y la estudia bien, va a leer por ahí por Génesis, que del polvo de la tierra crió Dios al hombre. ¿Dónde aquí agarran estos payasos para decir que el hombre es Dios? Somos creación de Dios. Creados del polvo. Y esta palabra, hermano, se enseña expositoriamente, se enseña en contexto. Se va a llevar esfuerzo por su parte que usted la lea. Se va a llevar esfuerzo que usted medite en la palabra. Apague la tele un rato, hermano, hermana. Deje esas novelas que como al fin y al cabo van a destruir su matrimonio. Deje esos shows que salen ahí de puras tonterías. A veces ando ahí en el trabajo, hermano, y llega gente ahí con la radio puesta en su troquita, o nos llevan partes, o nos llevan algo nos llevan ahí, o van a hacer llega el paquetero, llegan a hacer algo ahí en la noria, andamos trabajando. Y ponen su música de todo, hermano. Y a veces, pues, yo muevo equipo allá, cuando nos movemos de una noria a otra, tenemos que llevar todo el equipo, traemos una cooldown trailer, traemos el BOP, traemos a la doghouse y traemos la máquina, y hay que mover todo ese equipo. Y a veces se lleva mi troquita porque yo no puedo manejar mi troca grande y a la misma vez la troquita pequeña que uso para el trabajo. Me la lleva alguien, y cuando ya acabamos el movimiento, me subo a mi troca para ponerme en la posición que la quiero. Pues no tienen las estaciones seculares hablando puras tonterías, hermano. Yo le digo una cosa, hermano. No son tonterías, son estupideces los que hablan ahí en muchas de esas estaciones de radio. Puras tonterías, hermano. Puras estupideces están hablando allí. Y de eso se alimenta la gente. Esta es la razón que tenemos una cultura, hermanos, bien terrible en cuanto a morales y éticas. Se pierde el respeto al derecho ajeno porque en muchos de estos programas promueven los corridos violentos de matar, de robar, de violar, de todo. Toda la malicia que pueden promover y lo promueven. Pero estamos hablando de escatología final, hermano. Y no podemos ignorar lo que la Escritura enseña, hermanos. En el programa de Principios Conservadores yo hablo, hermanos, de la política impactando en la iglesia. Y este programa es un programa expositorio de la palabra de Dios. Pero el futuro de esta nación
depende en qué acción toma esta nación en cuanto a apoyar a Israel. Le di ese pequeño intro para que entienda usted que la palabra de Dios no cambia. Lo que Dios habló de Génesis hasta Apocalipsis es válido el día de hoy como lo era hace 1000 años, 2000 años, o casi 6000 años que Dios creó a Adán y a Eva. Es lo que se calcula más o menos, aproximadamente 6000 años. En otras palabras, esta palabra jamás se cambiará, jamás cambiará su significado, jamás cambiará su mensaje. Poniendo todo en perspectiva, obviamente, el pacto abrámico, el pacto de la ley y el nuevo pacto, todo poniéndolo en orden, obviamente. Porque lamentablemente hay mucha gente todavía que quieren seguir las ceremonias, los rituales de la ley y no entienden que Cristo cumplió todo para redimirnos. Con un solo sacrificio Cristo nos reconcilió con el Padre, perdonó nuestros pecados, nos abrió entrada a la presencia de Dios. Y le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Pero así como Dios amó al mundo, hermanos, Juan 3:16 dice, ¿verdad?, claramente que Dios amó al mundo. De igual manera, dice que Él también juzgará al mundo. Hay un terrible misconcepto en muchos que por ahí andan enseñando escatología que no es bíblica. Andan enseñando escatología, hermano, que es su propia interpretación de la Biblia y no la dejan en contexto. Y hay muchos que están prediciendo, anunciando que viene un anticristo y va a controlar a todo el mundo y todas las naciones, pero eso está lejos de la verdad. Si se quedan con los confines bíblicos, si se quedan dentro de los parámetros de la Biblia y de la escatología bíblica en contexto, nos damos cuenta que el anticristo solamente controla 10 naciones. Va a tener enemigos y aliados. Vengo a hablar, hermano, en esta ocasión del sector de la escatología que la Biblia llama el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Bíblicamente el anticristo solamente va a controlar, hermanos, 10 naciones. Va a marcar con el 666, no a todo el mundo, a los que estén dentro de las 10 naciones que él controla. Va a ser su sistema de gobierno. Los que estén viviendo dentro del sistema del anticristo no podrán comprar ni vender, solamente los que tengan la marca de la bestia. Pero él levanta una imagen y todo aquel que no adore su imagen los va a matar. Clara indicación que el anticristo no controla a todo el mundo. Porque póngase a pensar, si el anticristo fuera a controlar 195 naciones que son las que existen ahorita, y él matara a todos los que no adoran su imagen, quiere decir que los únicos sobrevivientes en ese tiempo serían los que se adoraron su imagen y los que se dejaron marcar con su nombre o su número, 666. Y mientras os escucha escatólogos hoy estos días que están enseñando que viene un anticristo, que va a controlar a todo el mundo, que va a tener control de todos los sistemas del mundo, que la inteligencia artificial. Mira, hermano, no haga tanto usted de la inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a fraude, es peligrosa la inteligencia artificial. En cuanto a fraude, porque ellos pueden agarrarme, ellos graban mi voz y esa inteligencia graban mi voz, hermano, o su voz, graban porque cada vocal tiene ciertas ondas que envía cada vocal y cada palabra, cada letra. Y han aprendido ellos un sistema de agarrar todas las vibraciones de mi voz, todos los vocales que salen de mi voz y los graban. Y ellos pueden usar esos mismos vocales y programar a yo decir cualquier cosa que yo nunca dije. Pueden programar mi voz a decir, yo, el pastor Jesse Pando, amo al anticristo y lo apoyo. Ese es el peligro del sistema de inteligencia artificial. Pero tampoco hagamos algo más allá de la inteligencia artificial que está haciendo la gente.
Están haciendo mucho más allá a la gente de la inteligencia artificial de lo que es. Inteligencia artificial, hermanos, meramente es y simplemente es una computadora preprogramada. Programada. Esto es todo lo que quiere decir eso. Pero este falso mensaje que el anticristo va a controlar a todo el mundo, hermano, es mentira. Y quiero hablar hoy del juicio de las naciones, para que usted entienda que todas las 195 naciones que hoy existen van a existir durante la gran tribulación y durante el milenio. Yo no sé por qué llamados escatólogos o doctores en escatología están mintiéndole al pueblo de Dios, diciéndole que el anticristo va a controlar a todo el mundo, hermanos. No enseña eso la Biblia, hermano. La Biblia enseña claramente que el anticristo hace un pacto de 7 años con Israel de paz. Y hoy día, este día, hermano, que usted me está escuchando, este 13 de agosto, escuche bien lo que le estoy diciendo en este 13 de agosto del año 2022. La señal más grande y el peligro más grande que estamos viendo en el Medio Oriente ahorita es que están negociando los árabes, Israel y países musulmanes en una negociación de paz. Mientras que ellos reconozcan, Israel pone la condición de que reconozcan a Israel como una nación soberana. He ahí, hermano, la situación crítica. Este anticristo que viene no hace pacto con Estados Unidos, no hace pacto con Canadá, ni con México, ni con Centroamérica, ni con ninguno de ellos, ni con Rusia, ni con China. Este anticristo hace un pacto de 7 años exclusivamente con Israel. Y el peligro más grande en el Medio Oriente no es que esté Hezbollah contra los otros, el Talibán o con los otros países terroristas, porque son muchas tribus, los musulmanes son muchos tribus de gente. Y los sunnis y los shias pelean en que ellos son los más dominantes, que ellos son los que van a provocar esta guerra contra Israel. Y entonces el Mesías de ellos, el 12º imam, viene a defenderlos para finalmente acabar con Israel completamente. Y ahí es donde está el peligro, para que usted me entienda. El problema no es cuando están uno contra otro. Mientras que ellos se estén peleando unos contra otros, no habrá esa esperanza del pacto de 7 años. El peligro que estamos viendo hoy en día es que ya se están uniendo, ya quieren ser tratados de paz los árabes y países musulmanes con Israel. He ahí el peligro. De donde saldrá el pacto de 7 años entre Israel, el anticristo y las naciones musulmanas. Este pacto de 7 años que habla Daniel, 7 y 8, lo habla en Mateo, lo habla Apocalipsis. Este anticristo va a ser el pacto de 7 años con Israel exclusivamente. Y van a aceptar al anticristo como el Mesías, diciendo, ya llegó, ya está aquí el Mesías. Nos dio el templo, nos dio el terreno donde está el templo, nos va a dejar construir un templo. Este es el Mesías que esperamos por tantos años. Y harán un pacto de 7 años. ¿Dónde entra el juicio de las naciones? En lo que le estoy hablando. Iglesia del Señor, pastores, evangelistas,
maestros, cualquiera de ustedes que me está escuchando ahorita. Es tiempo de anunciar a la iglesia y de prepararnos todos los días para el arrebatamiento que está a las puertas. Y eso está por suceder. Ahorita mismo está Rusia y China negociando con Irán para que Irán pueda tener un arma nuclear. Por el Dios de la Biblia que predicamos, el Dios de Israel, hermanos, el Padre de Jesucristo, ya nos avisaron de las cosas que vienen. Ya nos dijeron cómo prepararnos. Porque el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. El Dios de Israel es el único Dios. Y nadie se va a meter con Israel. Nadie se va a meter con su iglesia al solo que el Señor les permita. Porque ya estamos en la recta final de la historia como la conocemos, hermanos. Vienen los tiempos de angustia de Jacob a Israel. Viene la gran tribulación. Vienen los juicios de Dios a las naciones. Y esta nación, Estados Unidos, América del Norte, tiene que volverse a Dios, depender de Dios y reconocer a Dios como nación. De otra manera, esta nación verá el juicio de Dios. El falso mensaje de que el anticristo controlará todo el mundo está dejando a la iglesia destanteada, confundida, como que no hay esperanza. Y es una mentira, hermanos. El anticristo solamente gobernará 10 naciones, quiero que lo entienda claramente. El anticristo solamente marcará a los que están dentro de las 10 naciones que él controla, según nos dice Daniel y Apocalipsis, del imperio romano reavivado, donde Roma tendrá parte. Misterio Babilonia tendrá parte en este movimiento. El Papa dará el orden a todos los católicos que obedezcan esa mentira. Porque Roma estarán aliados con el anticristo. Y como los católicos no nomás están en Roma, están por toda parte del mundo, les van a dar el orden. Que acepten esto como algo genuino. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, vienen días terribles a la iglesia. Búsquese una iglesia de verdad. Búsquese una iglesia que le hable la verdad como es. Porque si yo o usted no estamos listos, si la trompeta suena, o si nos morimos viviendo en pecado, nos vamos a perder eternamente, nos vamos a perder el arrebatamiento. Y cuando la Escritura dice en Apocalipsis, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no sufrirá daño de la segunda muerte. Es porque tendremos cuerpos glorificados. Y ese cuerpo glorificado lo recibiremos en cuanto suene la trompeta, y ahí se levantarán los muertos en Cristo. Ahí estará mi madre. Ahí estará Benjamín Paredes, hermano. David Wilkerson y aquellos siervos de Dios. Pepito Berríos, papá de Dani Berríos. Ahí estarán todos estos siervos de Dios que han muerto en Cristo. Y juntamente con ellos nosotros seremos arrebatados en el aire, en las nubes. Y así estaremos con el Señor para siempre. Cristo no pisa tierra durante el arrebatamiento. Va a haber manifestaciones del Hijo del Hombre durante la gran tribulación, pero no es parousia, no es la segunda venida. La segunda venida es hasta después de la gran tribulación, cuando Cristo viene y establece su reino, pero ya venimos con Él, nosotros la iglesia, porque estábamos en la Nueva Jerusalén, porque nos llevó en el arrebatamiento, hermano. Por eso bienaventurado el que sea
tenga parte en la primera resurrección. O sea, el arrebatamiento de la iglesia. Que es lo mismo, arrebatamiento y resurrección es lo mismo. El mismo evento. En diferentes fases, pero el mismo evento. Primero resucita Cristo, luego la iglesia, y luego los 2 testigos, los 144,000, y luego todos los que mueran durante la gran tribulación tendrán cuerpos glorificados. Los demás no lo tendrán. Y tendrán que ser probados otra vez después del milenio, cuando sea suelto Satanás por un breve tiempo. Vengo a hablarle en esta mañana del juicio de las naciones y en el peligro que está esta nación si seguimos votando por políticos que no apoyan a Israel. No en palabra, en hechos, como lo hizo Trump, como lo hacía Bush, Reagan. Aún Clinton, hermano, apoyó a Israel. Pero de Clinton para acá, Obama fue el peor enemigo de Israel. Y Biden va en la misma trayectoria que Obama. Y eso es importante para nosotros, porque esta nación será juzgada. Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Esta es la segunda venida, no el rapto, porque ya venimos con él cuando él regrese. Note lo que le dije temprano y se lo voy a confirmar con la escritura. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas. ¿Cuántas naciones hay, hermanos? 195 naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando Cristo venga, en la segunda venida, hermanos, Él va a juzgar a todas las naciones por cómo trataron a Israel. Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo, yo te voy a bendecir, yo bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Desde ese tiempo que Dios dio esa palabra, le decía temprano yo al principio del programa, esta palabra es verdadera y no va a cambiar. No cambia con los tiempos, no cambia por las temporadas, por lo que vemos en el ambiente, lo que vemos en las guerras, nada de eso cambia. Todo va a ser cumplido como Dios lo habló. Y si dice aquí que van a estar delante de Dios todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es la nota, es llamado el juicio de las naciones, que comenzará al principio de la edad del reino. Se fija, cuando empiece el milenio, Dios llamará a cada nación, a cada presidente, a cada congreso a cuentas en sus pólizas que pasaron, ya sea a favor de Israel o en contra de Israel. Y pondrá las ovejas a su derecha. Se refiere a las naciones que no cooperaron con el anticristo. Estas son las naciones ovejas. Y a los cabritos a la izquierda. Las naciones que cooperaron con el anticristo. Biden le está mandando dinero a los musulmanes, hermano. A Irán, a Hezbollah, a los palestinos. Biden le está mandando todo tipo de dinero a los enemigos de Israel. Dios lo juzgará a él como presidente, pero juzgará a los que votaron por él también. Porque de ahí vienen las pólizas de cada nación. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nota, no tiene nada que ver con la salvación, sino más bien estas naciones particulares se les permite entrar a la heredad del reino. ¿Se fija? Ese es el juicio de las naciones.
Por eso se tiene que leer en contexto, hermano. Las naciones ovejas las pondrá a su derecha, las naciones cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nota, no tiene nada que ver con la salvación, sino más bien con estas naciones particulares. Se les permitirá entrar a la edad del reino. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Yo fui forastero y me recogiste. Nota, aunque el refrán resulta verdadero para siempre, Cristo habla básicamente aquí de Israel y su tratamiento por varias naciones durante la gran tribulación. Y es cierto, muchas veces usamos estas escrituras para evangelizar y no hay nada mal con eso. Pero la aplicación escatológica aquí, hermano, es de cómo trataron las naciones a Israel durante todo su tiempo, especialmente el tiempo de la gran tribulación. Y esta nación siempre ha apoyado a Israel cuando están los republicanos de presidente o el Congreso es la mayoría republicanos. Y esta nación se ha opuesto a Israel cuando están los democráticos en poder. Cuando estaba Barack Hussein Obama y ahora bajo Biden, están pasando muchas pólizas pro-musulmanas, pro-terroristas y contra Israel. Ahí es a lo que se refiere. En este tiempo y durante la gran tribulación. 36. Desnudo y me cubriste, enfermo y me vististe. Yo estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? Entonces no está hablando Cristo de él. ¿De qué no está hablando? De Israel. ¿Se acuerda cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Se acuerda que Pablo perseguía a la iglesia y iba con papeles a Damasco a perseguir cristianos? Que tuvo el encuentro con el Jesucristo resucitado, con el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor? Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La misma aplicación se da aquí. Que como tratamos a Israel como nación, es lo mismo que si se lo hiciéramos a Cristo. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan, será cumplida, hermanos. Por los dos lados. Esta nación, América del Norte, para que sea bendecida por Dios, de ahora en adelante, tenemos que creer en Dios, honrar a Dios, honrar a Israel, porque al honrar a Israel estamos honrando a Dios y su palabra. La palabra justos no pertenece a la justicia, no pertenece a la justicia de Cristo que se le da a los creyentes en la salvación, sino en cambio las relaciones justas con Israel por estas naciones, porque es el juicio de las naciones. Aquí la aplicación no es individualmente, hermano, es el juicio de las naciones. Ahora, individualmente nosotros debemos orar por Israel, por la paz de Israel, hermanos, para que ellos vengan a la salvación, porque acuérdense que nosotros heredamos la salvación por ellos. ¿Qué le dijo Cristo a la samaritana? Mujer, no sabes lo que hablas, porque la salvación es de los judíos. ¿Se fija? Pero ellos lo rechazaron. Para que se cumpliese la promesa que Dios le hizo a Abraham: tú serás padre de muchas naciones. Lo que le dije al principio del programa, esta palabra ya está establecida y escrita y se cumplirá al pie de la letra. En cuanto a toda escatología. Y si Dios va a juzgar a las naciones, las que apoyaron a Israel y las que no apoyaron a Israel, es obvio que hay naciones que van a apoyar al anticristo y Dios la va a juzgar. Y hay naciones que no van a apoyar al anticristo, sino a Israel, y Dios las va a bendecir.
otra prueba bíblica de que el anticristo no tendrá poder sobre todas las naciones. ¿Se fija? Él tendrá solamente poder sobre 10 naciones. Y cuando te vimos huésped, te recogimos. Desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel, vinimos a ti. Respondió el rey y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Ya está más claro que está hablando de Israel. Nota. ¿Cuál es la nota? ¿Cómo se declaró? El refrán es verdadero para siempre, pero Cristo habla principalmente aquí de Israel y la ayuda dada a ella por ciertas naciones durante la gran tribulación. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, las naciones cabras, las naciones que apoyaron al anticristo, incluyendo las 10 naciones del anticristo y las naciones que lo apoyaron, porque va a tener aliados, hermano. El anticristo va a controlar 10 naciones, pero va a tener a naciones que se van a aliar a él. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Las naciones que obstaculizaron o trataron de dañar a Israel durante la gran tribulación. Y vuelve a decir, porque tuve hambre, y repite lo mismo, tuve hambre, y no me diste comer. Entonces le responderá diciendo a esas naciones, a las que apoyaron al anticristo: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Bendecir al que pertenece a Dios es bendecir a Dios. Dañar al que pertenece a Dios es dañar a Dios. Vemos aquí los resultados de tal acción. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Todo esto pasará pronto, después de la segunda venida. Los líderes de las naciones que trataron de ayudar al anticristo contra Israel durante la gran tribulación serán indudablemente ejecutados y en consecuencia morirán eternamente perdidos. En cambio darán a los líderes de las naciones que trataron de ayudar a Israel en aquel entonces una oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador, que ellos sin duda alguna lo van a hacer. Por lo tanto, serán dados vida eterna. Esto es lo que llamamos, hermano, la Biblia llama el juicio de las naciones. Ahí tenemos bastante prueba bíblica que el anticristo solamente controla 10 naciones. Tendrá aliados. Pero durante la guerra, la gran tribulación, son 3 años y medio de paz. A mediación de la gran tribulación entra el anticristo, hermanos. Va a entrar el anticristo al tercer templo de Salomón y se va a meter en el lugar santísimo y va a decir: adóreme, yo soy Dios. Ahí no va a pasar lo que pasaba con el segundo templo, ni el primer templo, o el tabernáculo. Porque en esos tiempos, cuando alguien entraba, hermanos, al lugar santísimo, moría si estaba en pecado o si no ofrecía sacrificio. El anticristo va a entrar a este lugar santísimo, pero ya Dios no está en ese templo. No está en ese templo Dios. No está bajo las mismas normas de antes, como en el Antiguo Testamento. Entonces el anticristo se da el lujo de entrar al templo y decir: adórenme, yo soy Dios. Israel se da cuenta que fueron engañados. Correrán a Petra, a un refugio que está preparado, donde ellos tienen que correr, y se cumple Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Es que el té en la azotea no baje para abajo a agarrar su prenda. Hay de las que están en cinta. Oren para que su viaje no sea en el invierno o en día sábado, porque habrá tribulación como jamás ha habido. Quiere decir que si el anticristo se declara que es Dios en un sábado, los judíos no pueden irse más de una milla, lo van a matar prácticamente a todos. Por eso dice el Señor a Israel: oren para que no el rapto, su viaje, no sea en el invierno o en un día sábado. Irán dos caminando, estarán dos moliendo en el molino, y uno será tomado y uno dejado. No es rapto, es la persecución. Y hay mucha gente que confunde ahí por el rapto.
No, hermano, el rapto es instantáneamente. No importa si usted está en la azotea, si usted está moliendo en el molino, si usted es día sábado o si es día de frío. El rapto es instantáneamente, no importa qué clima esté pasando, si sea sábado o no, así no, ahí no es el rapto. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 nunca hablan del rapto, hablan de la redención de Israel. Cuando dice que Él enviará a los ángeles a los 4 puntos cardinales del mundo para escoger a los escogidos, quiere decir que los ángeles van a ir a traer a todos los judíos que están en Rusia, donde quiera que estén, en otras partes del mundo los van a traer porque se ha llegado la hora y el tiempo de que el Señor Jesucristo va a redimir a Israel. Y los va a arrimar juntos. Día glorioso será ese, hermano. Pero nosotros, la iglesia, estaremos en el cielo hasta que no regresemos con Cristo después de la gran tribulación. Pero después que el anticristo se meta al templo y se declare Dios, va a pasar y va a acontecer lo que la Escritura llama la desolación de Daniel en el lugar santo, que es el templo en Israel. Entonces vendrán los 21 juicios de Apocalipsis sobre el anticristo, sobre su reinado, sobre aquellos que tienen la marca, tinieblas, el Éufrates se secará y Dios matará. Cristo, sí, el Cristo que nos ama y nos da oportunidad de tener vida eterna, este mismo Cristo va a matar al anticristo, va a matar al falso profeta, va a matar a todas las naciones que quisieron destruir a Israel, con juicio del cielo. Hermanos y hermanas, vienen tiempos terribles al mundo. Búsquese una iglesia que le ayude a prepararse para el rapto, para la venida de Cristo, o por si usted muere o yo muero hoy. Debemos estar preparados para la vida eterna en todo tiempo. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de entender que ya no podemos estar jugando a la iglesita nomás, a ser un cristiano social. Es tiempo de afirmarnos en Dios, volvernos a Dios de todo corazón, hermano, porque el rapto está a las puertas. Cristo viene por su iglesia y que Dios nos dé la gracia para santificarnos, hermano. Que su sangre nos limpie de todo pecado si hemos pecado, humillándonos y pidiéndole perdón, que la sangre de Él venga y nos limpie de todo pecado, porque sin santidad, hermanos, yo no puedo ver al Señor ni usted puede ver al Señor. Y si amo al mundo y las cosas de este mundo, tampoco puedo ver al Señor. Tenemos que volvernos a ese primer amor que teníamos para el Señor cuando nos salvó. Tenemos que volvernos a la sana doctrina, al evangelio genuino, hermanos, porque el tiempo está a las puertas. El Señor viene por una iglesia que se ha preparado, sin mancha y sin arruga, porque vienen tiempos terribles al mundo, hermanos, y usted no quiere tener parte en lo que viene. No lo quiero asustar, hermano, le amo bastante para decirle la verdad. Le amo para decirle que no vienen tiempos mejores, hermano. Esos profetas que andan ahí profetizando prosperidad y paz son falsos, hermano. Como los tiempos de Miqueas, los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Israel. Viene prosperidad, viene bendición, paz viene. Sí viene, pero durante el milenio. Ahorita no. Ahorita viene una terrible y gran tribulación, que aunque todas estas guerras estarán en el Medio Oriente, los juicios van a impactar económicamente, con comida, con energía, a todo el mundo entero. Pueblo de Dios, seamos sabios, despertemos. Vienen tiempos difíciles al mundo y debemos prepararnos. Para eso Dios me llamó en estos últimos tiempos. Dios no me llamó para entretenerlo, hermano, hablarle bonito, promesas y puras bendiciones. Y eres un campeón y tendrás éxito. Dios nunca me llamó para eso, sino para predicar la sana doctrina y decirle a usted que es tiempo de prepararnos y dejar de ser gente religiosa y volvernos a Dios de todo corazón. Porque si la trompeta suena, hermano, y yo no estoy en santidad, yo no estoy consagrado al Señor, aquí me voy a quedar. A mí no me importa cuántos sermones prediqué. Y lo mismo usted. No me importa cuántos días estuvo en la iglesia ahí oyendo sermones. Si nuestro corazón no estaba recto delante del Señor, si estábamos en pecado, hermano, nos vamos a quedar. Y aún si morimos practicando el pecado, vamos a ir al infierno. Que Dios tenga misericordia, hermano. Y tomemos ventaja de esto, porque Él está todavía en su trono. Su sangre todavía perdona pecados. Su sangre todavía nos limpia. Si tan solo nos humillamos, nos volvemos a Él y le pedimos perdón,
Él es justo. Y no solo justo, es misericordioso. Nos ama, hermanos. Él no quiere Dios quiere que nadie se pierda. Lo dijo Cristo, que la voluntad de mi Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir, hermanos, que tenemos que volvernos a Dios, apartarnos del mundo del pecado y servirle a Él con todo el corazón. Es lo que significa, hermanos, arrepentirnos. Para poder tener perdón de pecados y vida eterna. Hágalo, hermanos, si anda alejado del Señor, vuélvase al Señor. Si se apartó por un tiempo, vuélvase al Señor. Pero que pastor, si voy a la iglesia para que la gente... ¿Qué importa que diga la gente, hermano? Lo que importa es qué dice Dios. Y de Dios nada se esconde. Volvamos a Dios de todo corazón, hermanos, porque Cristo viene pronto. Vienen tiempos terribles y le amo bastante para decirle que vamos a prepararnos. Le amo bastante para decirle que por favor no estemos practicando el pecado. Nos podemos terminar en un terrible infierno, hermano. Nunca sabemos, hermano. Un accidente, ahí quedamos. Un infarto y ahí ya nos levantan otra vez. Pero debemos prepararnos para la vida eterna, todos los días de nuestra vida. Dios me lo bendiga, hermanos. Se me pasó el tiempo ya. Les amo en el amor de Cristo, hermanos. Jamás venderé el Evangelio. Jamás predicaré por dinero. Jamás me comprarán mi mensaje. Nadie. Aquí ha venido gente de buenos diezmadores, hermanos, de buenos ofrendadores. Y gloria a Dios por ellos. Pero no quieren someterse a sana doctrina. Quieren nomás un entretenimiento. Quieren que yo ponga shows y danzas y nada. Le dije, hermano, aquí va a haber alabanza a Dios. Va a haber oración. Y aquí va a haber mayormente la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Y aquí no va a pasar otra cosa más que esa. Porque a eso he sido llamado. Tu llamado es fuerte. Te llamo en tiempos difíciles, me dijo el Señor. En medio de mucha apostasía.